En las visiones de la imaginación desbordada por el Espíritu, en el Apocalipsis de Juan, aparecen un dragón y una batalla cósmica. ¿Qué aprendemos con ello sobre Dios y sobre sus planes últimos para la humanidad? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. La imaginación desbordada por el Espíritu en sus visiones de verdades ocultas nos lleva ahora a observar una última realidad. La vida humana está sometida a otras presiones que no solamente una lucha desigual entre la voluntad de Dios y una frágil tendencia humana a la rebeldía. Los visionarios bíblicos comprendieron que hay una fuerza oscura y maligna que es otra cosa más maléfica que la maldad de los corazones humanos y más antigua que el propio pecado humano. El reconocimiento de la presión de Satanás sobre nuestras vidas se abrió paso lentamente en el pensamiento del pueblo de Dios, cristalizándose en el pensamiento judío muy pocas generaciones antes de Cristo en diversos escritos que ni los judíos ni los cristianos consideran sagrados. En los primeros siglos del testimonio bíblico, era tan urgente la necesidad de negar la eficacia y el poder último de otros dioses adorados por las naciones vecinas, que se tendió a opinar que todo, el bien y también el mal, la bondad y también la maldad, tenía su origen en aquel Dios uno y único que adoraba a Israel. Pero al final, esa teoría degeneraba conclusiones tan inaceptables que se optó por aceptar que los dioses o demonios que adoraban los otros pueblos de la tierra tenían sí un cierto poder y una cierta influencia sobre las personas, y que hay un espíritu que campa a sus anchas por toda esa tierra de Dios, fomentando maligna y maléficamente toda suerte de males. Es importante observar, sin embargo, que en el Antiguo Testamento Satanás es un personaje tan inferior, tan carente de importancia real como protagonista de los hechos de la humanidad, que puede ser ignorado. Y que si en el Nuevo Testamento Satanás y los demonios reciben un reconocimiento más declarado de su influencia y capacidad de destrucción, es sólo con el propósito de declarar tanto más alto la derrota inapelable que el poder del mal sufrió en la cruz de Jesús. De manera que en ningún caso el reconocimiento de la existencia y actividad de Satanás y los demonios puede generar temor, sino solo regocijo y alabanzas por tan grande victoria que nos ha obtenido Jesús. También sería justo seguir teniendo presentes las observaciones iniciales de la introducción para este capítulo. Allí nos referíamos a las dificultades de describir en palabras humanas realidades que acaso podemos percibir espiritualmente, pero solo imperfectamente. Es una dificultad que experimentamos nosotros ahora y también en tiempos antiguos los autores bíblicos. Hablar de Satanás, como casi todo lo que hemos dicho en este capítulo, nos lleva a los límites de lo humanamente expresable, donde casi todo lo que decimos se podría negar o afirmar de otras maneras muy diferentes. Leamos ahora nuestro texto del Apocalipsis de Juan. Entonces se pudo ver una señal enorme en el cielo, una mujer enmarcada por el sol con sus pies apoyados en la luna. Sobre su cabeza una corona de 12 astros. Está embarazada y gime con las contracciones y el esfuerzo del parto. Entonces se pudo ver otra señal en el cielo. ¡Mira! Un dragón inmenso, incandescente, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 coronas. Y su cola arrastra 1/3 de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Entonces el dragón se apostó frente a la mujer que estaba por dar a luz para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella alumbró un hijo varón, destinado a cuidar de todas las gentes con un bastón de acero. Entonces su bebé fue llevado donde Dios y su trono, y la mujer se fugó al desierto, donde tiene allí un lugar que Dios le ha preparado, para que allí la mantengan durante 3 años y medio.
Hubo entonces guerra en el cielo entre Miguel y sus mensajeros que entablaron batalla y el dragón. Pero aunque el dragón se defendía y también sus mensajeros, nada consiguieron ni tampoco había ya cabida para ellos en el cielo. Así que fue despeñado el dragón inmenso, la serpiente de antaño, conocido como Akusika o Satanás, el mismo que tiene engañada a toda la humanidad. Cayó a la tierra y junto con él fueron despeñados sus mensajeros. Entonces escuché una voz muy fuerte que decía por todo el cielo: «Por fin ha llegado la reconquista y la firmeza y el gobierno de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque fue despeñado el fiscal contra nuestros hermanos que los enjuiciaba ante nuestro Dios día y noche». Pero ellos lo derrotaron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de su testimonio de ellos, por cuanto no prefirieron sus vidas antes que la muerte. Alegraos por esto, oh cielos, y todos los que en ellos acampáis. Ay de la tierra y del mar, porque el Akusika ha caído sobre vosotros y está muy rabioso al ver que se le acaba el tiempo. Y cuando el dragón se dio cuenta que había sido expulsado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo. Pero a la mujer le dieron 2 alas de águila enormes para que volase al desierto a su refugio, para que allí la mantengan durante 1 edad y 2 edades y media edad a refugio de la serpiente. Entonces la serpiente echó de su boca agua como un río tras la mujer para engullirla con el chorro. Pero la tierra ayudó a la mujer y abrió la tierra su boca y se bebió el río que arrojaba el dragón por su boca. Entonces se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacerles la guerra a los demás descendientes de ella, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y conservan el testimonio de Jesús, y se apostó en la playa del mar. Saltamos ahora desde el capítulo 12 al capítulo 20. Entonces vi un mensajero que descendía del cielo. Portaba la llave del abismo y una gran cadena. Y atrapó al dragón, la serpiente de antaño, es decir, el Akusika o Satanás, y lo encerró durante 1000 años. Lo mandó al abismo y echó llave y soldadura por arriba para que no engañara más a las naciones en tanto que no se cumpliesen los 1000 años. Al cabo de este tiempo habrá que soltarlo un ratito. Entonces vi unos tronos y los que estaban sentados en ellos. Les fue encomendado el juicio. Y están presentes las vidas de los que fueron decapitados por motivo del testimonio de Jesús y por motivo de la palabra de Dios, así como los que no hicieron reverencias ante la fiera, ni ante su estatua, ni tampoco aceptaron el sello sobre la frente, ni sobre sus manos. Pero estaban vivos y gobernaban juntamente con el ungido durante 1000 años. Los demás muertos no estuvieron vivos en tanto que no se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y consagrado es el que participa en esta primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y del ungido y gobernarán con él durante los 1000 años. Y cuando se hayan cumplido los 1000 años, soltarán a Satanás de su cárcel y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 rincones de la tierra, a Gog y a Magog, para que se le unan en batalla, tan numerosos como los granos de arena del mar. Entonces ascendieron a la superficie de la tierra y la rodearon el campamento de los consagrados y la ciudad amada. Pero cayó fuego desde el cielo y los consumió. Entonces el Akusika que los engañaba fue despeñado al lago de fuego y azufre, donde están también la fiera y el falso profeta, y serán interrogados día y noche todo el tiempo por toda la eternidad que haga falta. Una tendencia casi universal cuando se leen pasajes bíblicos como estos es el de pensar que si somos lo bastante listos, o con que tan solo pudiéramos escuchar debidamente al Espíritu, acabaremos por descifrar fechas y hechos exactos a producirse en el futuro. El tema de los 1000 años en Apocalipsis 20 es uno de los que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones baldías.
Pero aquí vamos a pasar por alto esa cuestión, entendiendo que en esta visión, como en las otras que hemos estado viendo en el presente capítulo, el autor está expresando imperfectamente, por las limitaciones propias del lenguaje humano, cosas que están más allá de nuestra entera comprensión. Concretamente, las nociones de tiempo y eternidad en todo el libro del Apocalipsis parecen tan fluidas que se frustra cualquier intento de ajustar los diferentes aspectos de la visión a un marco de tiempo coherente. En el Apocalipsis se cuentan secuencialmente cosas que, por otra parte, parecerían ser simultáneas. Y muchos eventos se describen como vistos en el presente del autor vidente, por tanto, 2 milenios en el pasado nuestro, y que sin embargo parecerían querer indicar un futuro que está fuera o más allá del propio tiempo. Como en todo el Nuevo Testamento, sin embargo, hay un evento central en el tiempo que no puede ser ignorado. Es el hecho histórico de Jesús. Y puesto que en el Apocalipsis Jesús figura tan habitualmente como el Cordero inmolado, el énfasis recae expresamente en la crucifixión de Jesús, que junto con su resurrección y exaltación viene a constituir el punto de inflexión de la historia de la humanidad, la victoria absoluta del bien sobre el mal. Entendiendo entonces que como escrito cristiano que es, el Apocalipsis de Juan tiene como eje central la figura de Jesús y las consecuencias de su crucifixión y resurrección, podemos proceder entonces a hacer las siguientes observaciones sobre la figura de Satanás. La primera aparición del dragón en nuestra lectura de hoy es como señal en el cielo. Aquí tenemos que volver a recordar que el cielo, para los antiguos, era una esfera que rodea la esfera terrestre. Allí se entendía que residen en forma de astros los seres puramente espirituales y luminosos, es decir, dioses o demonios, palabras sinónimas para los griegos, que influyen notablemente en la vida humana. Para los paganos, estos eran dioses y héroes del pasado endiosados por virtud de sus hechos en vida. Para la fe monoteísta de Israel, sin embargo, eran un inmenso coro celestial que alaba eternamente las virtudes del Creador. Pero Juan de Patmos observa que 1/3 de esa hueste celestial ha caído bajo la influencia del dragón. Están siendo arrastrados por su cola y han sido arrojados sobre la tierra. Aunque Juan no lo ponga expresamente, quizá es esta su teoría acerca del origen de los demonios que influyen para mal en la vida de los seres humanos. Concebidos, por ejemplo, en los evangelios como causantes de enfermedades, locura, prodigios y señales blasfemas, los demonios se apoderan fácilmente de las vidas humanas que solo pueden recuperar la salud o la cordura si primero se libran de ellos por medio de exorcismos. Son entonces dioses o espíritus caídos, rebeldes contra Dios, que ya no tienen cabida en el cielo de Dios, pero conservan poder para generar problemas gravísimos en la vida humana. Sin embargo, son poderes secundarios, cuya acción maligna viene de que primero se dejaron arrastrar por la cola del dragón. En segundo lugar, podemos observar que este dragón queda identificado en Apocalipsis 12 como la serpiente de antaño. Su nombre griego es diablo, en hebreo se llama Satanás. En español podemos llamarlo el Acusica, con idéntico significado. Si él había arrojado 1/3 de los seres sobre la tierra para generar entre la humanidad toda suerte de problemas y sufrimiento, ahora descubrimos que el propio dragón tampoco tiene cabida en el cielo. Ha sido expulsado y sus emisarios con él. La única esfera que le queda para su actividad maligna es la propia tierra, donde nos toca convivir con él. El cielo queda entonces limpio de todo mal. La espiritualidad del cielo es enteramente benigna y gloriosa, luminosa y favorable a la humanidad. El coro celestial vuelve a cantar unánimemente sus eternas alabanzas del Creador.
El cielo queda enteramente purificado de todo mal, pero ¡ay de nosotros! El dragón ahora campa a sus anchas en la tierra. Y sin embargo, incluso para nosotros, los pobres seres terrestres que debemos aguantar la presencia y actividad del dragón y de sus secuaces, los astros caídos, la victoria celestial encierra promesa y ventajas infinitas. La promesa es que si fue posible expulsarlo del cielo, tal vez sea posible expulsarlo también de la tierra. De hecho, acabará durante 1000 años en el abismo, como hemos leído en Apocalipsis 20, y a la postre será lanzado a un lago de fuego y azufre donde permanecerá por los siglos de los siglos, es decir, eternamente. Y las ventajas son que el cielo nos será siempre eterna y absolutamente benéfico, bondadoso y favorable. No hay en el cielo nada que nos pueda influir para mal. Los dioses de los paganos, caprichosos e inestables, guerreros crueles, insensibles al sufrimiento humano, ya no gobiernan, si es que algún día gobernaron, ya no influyen en la humanidad, por lo menos no desde el cielo. Cuando miramos el cielo, entonces el corazón se nos llena de esperanza y gloria, de paz y contentamiento. Se nos contagian las alabanzas eternas de la hueste celestial. Y con esas alabanzas en la boca y en el corazón, sabremos salir airosos de nuestros enfrentamientos contra la maldad que sigue pululando aquí abajo en la tierra. Habíamos mencionado, y ahora toca observar, qué o quién es el dragón. Para empezar, la propia figura mitológica del dragón ha de entenderse como la espiritualidad del caos y la destrucción. Es lo contrario a la creación. Mediante su acto de creación, Dios nos ha concedido el entorno material y espiritual, psíquico y social para el desarrollo pleno de la vida humana en toda su potencialidad como seres creados semejantes a Dios. Desde los más remotos albores de la civilización humana, el dragón viene a representar la espiritualidad contraria, la de destrucción y desorden, que impide el pleno desarrollo del potencial humano. Es también la serpiente de antaño. Naturalmente, tenemos aquí una referencia clara al relato de la tentación y caída en Génesis 3. En ese sentido, es una presencia maligna que es anterior al propio pecado humano, más vieja y más profunda que nuestra propia tendencia a hacer el mal. Los seres humanos somos culpables, pero también somos víctimas, que hemos caído en las redes de una trama urdida contra Dios desde antes que se nos ocurriera desobedecer el mandamiento divino. Nuestra culpabilidad y responsabilidad son ineludibles, imposibles de desplazar a la serpiente. Pero no fuimos creados malos, sino que fuimos corrompidos por una maldad externa que nos sedujo, de la que nos dejamos seducir. Diablo y Satanás figuran aquí como formas griega y hebrea respectivamente de nombrarlo. Pero en ambas lenguas estas palabras son adjetivos antes que sustantivos, conductas antes que nombre propio personal. Indican una manera de actuar, con calumnias, distorsiones, pensamientos y actitudes torcidas y retorcidas, metiendo la duda en lugar de confianza en las relaciones personales, generando sospechas y malentendidos, picardía y mala intención en lugar de sinceridad, pureza y honestidad. Apocalipsis 12 destaca un aspecto en particular de la actividad satánica en la tierra, la persecución del pueblo de Dios. La mujer del versículo inicial del capítulo parecería ser Israel, las 12 estrellas de su corona, sus 12 tribus, y el hijo a quien da a luz sería entonces o Jesús o bien la iglesia cristiana. Al final del capítulo, expulsado ya del cielo, el dragón se ensaña muy especialmente contra el remanente de aquel pueblo escogido de Dios, una descendencia definida aquí expresamente como los que guardan los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Esta actividad persecutoria es una
que exige la complicidad de los gobiernos de esta tierra, que en este sentido se entiende que son siempre el especial refugio del satanismo y la esfera más típica para su actividad. No en vano, el dragón luce 7 coronas sobre sus cabezas. En la simbología del mundo bíblico, el número 7 indica la perfección o el colmo. Lo que se denuncia como profundamente satánico, entonces, es la realidad total de los gobiernos monárquicos de la humanidad. A continuación, en Apocalipsis 13, es el propio dragón quien produce bestias que por las coronas que llevan y por su actividad solo se pueden entender como gobiernos monárquicos de esta tierra. Gobiernos que en el ejercicio de su poder son especialmente bestiales o inhumanos. Y no nos debemos engañar, la crítica de la monarquía es una crítica de fondo contra las bases violentas y coercitivas de todo gobierno humano, del tipo que sea. Si la Biblia se pronuncia contra la monarquía en particular, es porque en aquellos tiempos era el único modelo de gobierno humano que parecía capaz de generar estabilidad y prosperidad. Esta visión del Apocalipsis es, desde luego, una visión mucho más pesimista de los gobiernos de esta tierra que la que hallamos en algunos otros libros de la Biblia. Esa visión pesimista de los gobiernos es bíblica, pero no es la única palabra bíblica sobre el tema. Recordemos, por ejemplo, que en el tema 3, hablando sobre el capítulo 7 de Daniel, habíamos visto el tópico del judío piadoso en la corte pagana, desde donde era posible actuar positivamente para los propósitos de Dios. Sin embargo, haríamos bien en no ignorar ni subestimar jamás el potencial diabólico que encierran los gobiernos de la humanidad para destruir y no solo construir, para separar y no solo para unir, para fomentar guerras y odios ancestrales y no solo convivencia pacífica, y para perseguir a los que siguen al Cordero. Cerramos este capítulo ahora, como viene siendo habitual, con una serie de preguntas para la reflexión. ¿Qué lugar dejamos en nuestras comunidades cristianas para los desvaríos de personas visionarias que nos anuncian visiones más o menos incoherentes o difíciles de explicar? ¿Qué lugar dejamos en nuestras comunidades para que seamos auténticamente desbordados por manifestaciones incontroladas de la presencia de Dios? ¿Qué consecuencias negativas puede tener el que nos cerremos a recibir tales revelaciones? Existen desde luego algunos grupos y movimientos cristianos donde tales manifestaciones no solo se aceptan, sino que se fomentan. ¿Cómo procedemos en tales casos para encajar esas visiones y esos pronunciamientos proféticos dentro de la continuidad del testimonio de la verdad que ya hemos recibido? ¿Es posible debatir y discernir conjuntamente como comunidad cuál pueda ser el sentido de tales revelaciones? Te dejo con estas preguntas entonces antes de abordar nuestro último capítulo. Allí cerraremos esta serie de presentaciones con unas conclusiones finales sobre lo que supone hablar acerca de Dios a partir de los textos bíblicos. Hasta pronto.